Y ahora sí está con nosotros Lucio Garay, economista, que nos trae un tema súper importante, Lucio, y como decíamos, ¿no? Tiene que ver con lo que va a pasar con la tasa de interés de los plazos fijos, si va a haber una nueva corrección. ¿Cómo estás? Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos perfecto. Repasemos si querés lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Antes de que se dé a conocer la inflación del mes de marzo. Sí, lo que tenías era que en el mercado se especulaba con que el Banco Central vuelva a recortar la tasa de interés, ¿no? Recordemos que arrancó la TNA, la tasa nominal anual de los pases pasivos, que es el nuevo instrumento de política monetaria del Banco Central en esta gestión en 100%, y rápidamente el Banco Central fue recortando esa tasa luego a 80 en marzo y ahora a 70 la semana pasada. Y cuando uno trata de explicar la baja en la tasa de interés, ¿no? Uno suele pensar qué es lo que pasa con las expectativas, ¿no? ¿Qué va a pasar a futuro? Y creo que hay que explicar por ese lado, ¿no? Este nuevo recorte, ¿no? Si uno Sí. ve la economía y uno intenta pensar en un plan de estabilización donde la demanda de pesos debería volver a surgir para reconstruir la moneda y de esa manera estabilizar las distintas variables macroeconómicas, las reservas netas, la inflación Ujú. y otros parámetros que vos tenés en la economía. Bueno, lo que tenés acá es que si vos bajás la tasa de interés no vas a estabilizar la demanda de pesos, ¿no? Si Ujú. vos cada vez remunerás menos esos pesos o por tener esos pesos cada vez estás perdiendo más, bueno, uno de lo que te está pasando es que estás bajando la demanda de pesos y eso puede atentar contra tu programa de estabilización. Con... Acá hay dos cosas Sí. importantes y la primera es que hoy hay un cepo en la economía y eso genera que los pesos no tengan mucho destino a dónde ir. Entonces, eso también genera que no se te suba tanto la brecha y tampoco no te aumente el dólar como si tuviste en 2018 y 2019. Ujú. Y lo otro que es importante remarcar es que una de las obsesiones del gobierno con respecto, cuando llegó al gobierno e hizo su diagnóstico, cuando arranca la gestión, es la cantidad de pesos de la economía. Y el diagnóstico que hacía Caputo y sus asesores era que había un exceso de pesos en la economía y intentaron licuar y reducir la base monetaria ampliada. Y yo creo que por acá viene la clave de por qué están bajando la tasa, ¿no? Cuando uno mira a futuro, si bien sí es cierto que la inflación está desacelerando, mayor a la que esperaba el mercado, y cuando la ves contra los principales consultores, incluso contra el relevamiento de expectativas de mercado que analiza el Banco Central, lo que te das cuenta es que efectivamente la inflación está dando mes a mes por debajo de lo que esperamos las consultoras y los distintos Bueno, participantes del mercado. Lo que es cierto también es a ver. que eh, cuando la tasa de interés es un principal factor de expansión de la base monetaria, en tanto vos tenés un stock de pasivos remunerados de 34 billones y eso hace que al bajar la tasa de interés vos reduzcas la emisión por los intereses Bueno, de te estos iba a pasivos. preguntar eso, Lucio, justamente. ¿Esta medida tiene Sí. que ver con seguir con la licuación o con seguir con la no emisión? ¿O ambas? Yo creo que van de la mano, ¿no? Claramente es cuando uno piensa en la licuación de los pesos, ¿no? Piensa que la inflación va subiendo por encima de lo que crece en la cantidad de Ujú. pesos de la economía. Bueno, lo que habías tenido en las últimas semanas es que vos tenías dos principales factores de contracción de pesos de la economía. El Tesoro con sus licitaciones, cuando se endeudaba en peso, sacaba los pesos que tenía en el sector privado, bancos y aseguradoras y demás, lo guardaba en los depósitos y lo que hizo las primeras semanas fue recomprarle deuda del Tesoro al Banco Central, la tacha de la lista y no está más esa deuda. Lo otro que también sacaba pesos de la economía era el BOPREAL, estos títulos en dólares que emite el Banco Central Sí. que se compran con pesos, ¿no? Con la brecha baja, los BOPREALes dejaron de ser atractivos
¿sí? Si vos podías acceder a un dólar en el mercado paralelo a 1.000 pesos y por un BOPREAL cada dólar te salía 1.300, a los importadores lo que les convenía era directamente ir al mercado paralelo, comprar los dólares y cancelar la deuda antes que usar este instrumento que te Ujú. daba los dólares recién en 2027. Y lo otro, bueno, como te decía, el financiamiento del banco, el financiamiento neto del Tesoro. Estos dos factores dejaron de estar hasta la semana pasada porque vos tuviste una licitación, no por el BOPREAL. Entonces lo que empezó a pasar es que en términos reales el stock de pasivos remunerados dejó de caer y lo mismo pasó con la base monetaria. Entonces yo creo que ahí se explica, ¿no? Vos estabas licuando, es decir, la inflación venía subiendo más rápido que los agregados monetarios. Sin embargo, eso en las últimas semanas, por esto que te digo, se cortó Sí. y lo que hizo el Banco Central fue recortar la tasa, cosa de que nuevamente vos bajes la emisión de pesos, ¿no? Por este gran factor que son los intereses que emiten los pases pasivos, el principal instrumento del Banco Central. Hoy tenés los dos principales factores de emisión de la base monetaria son estos, los intereses y la compra de dólares. Es decir, cuando el Banco Central está comprando dólares para acumular reservas, a cambio está entregando pesos y esos pesos hacen expander la base monetaria. Soy uno de los ¿Llegará, asesores. llegará, Lucio, la inflación en el mes de abril al un dígito, que es lo que espera también el gobierno nacional en este análisis que vos hacías también, ¿no? Respecto a lo que va a hacer con Es- la política monetaria. Definitivamente, la verdad que es muy probable que la inflación esté que en mayo de 1%. Nosotros en la consultora actualmente, la última semana, la segunda de abril, nos dio que la inflación semanal fue de 0,2%, muy, muy baja y mucho menor a lo que veníamos viendo en semanas anteriores. Y proyectamos que para el mes la inflación se ubique en 8,9% mensual. Entonces, definitivamente vemos que la inflación vaya a perforar esa barrera de los dos dígitos que implicaron los primeros meses. Sin embargo, están empezando a llegar las tarifas de luz y de gas Ujú, con los aumentos y los aumentos van a seguir. Todavía queda un aumento pendiente en combustibles, ujú. en transporte público. Hay que ver qué pasa con las prepagas que venían aumentando y de repente el gobierno decidió enfrentarlas y tratar de acordar un camino de subas un poco más graduales de las que veníamos viendo. Entonces, hay un montón de regulados que todavía tienen que actualizarse, pero sí, en definitiva, la núcleo por un montón de factores como es la caída de pesos en la economía y también la caída del salario real, que hace que la demanda de bienes hoy se encuentre en niveles muy, muy, muy bajos, hace que la inflación esté acelerando mayor a lo promedio y que ya en mayo vayamos a tener perdón, incluso en abril te diría, la inflación de 8,9. Recién te dije mayo, pero no, me Es confundís abril. para abril, que estamos esperando la inflación Y de 8,9%. ¿Y sería algo sostenible en el tiempo? Porque algunos analistas todavía dudan o tienen ciertas inquietudes respecto a este programa económico, ¿no? Pensando que en este tema de la inestabilidad de muchos sectores y ver cómo se acomodan, tal vez esta baja no podría llegar a sostenerse, ¿no? Sino que iría variando, tal vez de un 8, después a un 10, más allá de estos niveles, pero que sí se quedarían, ¿no? En torno a un 10% para promediar, teniendo en cuenta también las expectativas que hay de una inflación de un 150% para este año, ¿no? Cuando ya en estos primeros 4 meses superamos el 50%. Ni hablar, yo creo que todavía la economía sigue con inconsistencias que de a poco están siendo corregidas, pero que no se solucionan de un día para el otro. Entonces, lo que vos estás viendo por el lado de la cuenta de dólares es que el Banco Central acumula reservas, sin embargo tiene vencimientos de deuda importantes que todavía tiene que resolver cómo los va a hacer. Y lo otro que tiene que ver es, bueno, el tema de las importaciones. Hoy las importaciones están pisadas y es muy difícil acceder a dólares oficiales. En algún momento eso se debería normalizar y ahí el banco debería acumular menos reservas y ahí tenés otra cuestión que va a tener que ser resuelta. Por el otro lado, con lo que iniciamos la conversación, ¿no? Del lado de los pesos, si vos querés estabilizar la demanda de pesos y tratar de reconstruir una moneda
para de esa manera también bajar la inflación, en algún momento vos deberías remunerar los pesos, vos deberías tener una tasa real en pesos positiva, ¿no? Pero bueno, eso implica que primero deberías tener un stock bajo de pasivos remunerados y así cuando empezás a iterar sobre las distintas variables de la economía, tenés que... Hay mucho camino por delante, mismo el déficit fiscal, hoy gran parte de los impuestos, de los ingresos fiscales se sostienen a base de impuestos transitorios, como son el impuesto país, que básicamente estás cobrando un impuesto a las importaciones, que esto en diciembre se te vence, tuviste la ayuda de la devaluación que implicó que los impuestos ligados al comercio exterior este año recauden un poco más, tenías cosechas sin liquidar y este año estás teniendo una mejor cosecha, pero hay expectativas de que la cosecha del año que viene pueda no ser tan buena, entonces hay también algo en el plano fiscal que queda resolver. Bueno, tocas un tema clave para el gobierno y que es lo que va a pasar con la liquidación, ¿no?, del campo. Dicen que en estas jornadas está en los mismos niveles que el año pasado, lo cual significa que no están liquidando tanto porque sabemos que el año pasado todavía con la sequía el sector estaba muy afectado y no había producido lo que esperaba. ¿Vos qué números tenés y qué pensás que puede llegar a pasar en ese sentido? No, lo que tenemos nosotros es que tenés una mejor liquidación por el hecho de que, nada, efectivamente la cosecha no tuviste una sequía como el año pasado. Sin embargo, hay grandes expectativas con que haya una nueva devaluación por parte del gobierno, ¿no? El hecho de que vos ya has tenido un salto devaluatorio en diciembre y después te hayas pegado a un crawling peg del 2% mensual y lo sigas manteniendo hasta el día de hoy, hace que tu tipo de cambio real ya, el oficial ya se encuentre por debajo, ¿no?, de los niveles de 2015 y también incluso vos tenías, Massa sostuvo un tipo de cambio real previo a la devaluación de agosto y ese nivel de tipo de cambio real también ya está por encima del actual. Entonces, lo que vemos es que en algún momento el gobierno, si bien los precios se están desacelerando más rápido que lo esperado y eso implica que tu tipo de cambio real no se atrasa tan rápido, tus niveles actuales ya exigen que abandones el crawling peg del Perdieron 2%, pero bueno, competitividad. abandonar el 2% también implica mayor presión sobre los precios internos de la economía, no solamente es más incentivo al campo, sino también es, bueno, cómo resuelve el resto de las cosas, porque acelerar el crawling peg implica emitir más pesos por cada compra de dólar del Banco Central y significa más pesos en la economía, implica también, ¿no? Tenés un montón de implican más suba en los precios, porque ya el dólar va a empezar a subir más rápido todos los meses, entonces le vas a poner esa presión, ¿no? En los precios va a ser más lenta, entonces está todo ligado con todo y está medio como atado con alambres por ahora y en algún momento el Banco Central va a tener que hacer algo si sin duda. Si quiere que los dólares entren al Banco Central. Lucio, como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis.